pero Sí, yo no sé si lo que corresponde es hablar netamente de una mm, invasión, claro, porque hablar de una invasión rusa a Ucrania sí, da a entender a la otra persona que esté escuchando que es una acción sí, unilateral, mm, sin un contexto que lo avale, es un acto claro, pura y exclusivamente de agresión sí, sin justificación de Rusia hacia Ucrania. claro, perfecto. La la Eso la sería si lo dijéramos que fue una invasión y nada más y no habláramos de nada claro, más. exactamente. Entonces, A mí me bueno, gustaría darle un poco de contexto a esto, claro. porque es un conflicto de larga data. Y por eso justamente quería hablar con vos, porque sé que tenés mucha idea de historia y aparte como sos de la zona, bueno, de procedencia de tu familia, de esa zona de Europa del Este, que nos contes, que nos cuentes acá en el podcast tu opinión y cómo se llama, el contexto, como vos decís, para situarnos un poco más en lo que realmente está pasando y todo. Claro. Bueno, las Mm, raíces del conflicto vienen desde tiempos inmemoriales. mm, El inicio del conflicto actual, en su fase violenta, es decir, con acción armada, sí, empezó en el año 2014. sí. En el Es, año 2014, en Ucrania, el gobierno electo que tenía afinidad hacia los intereses de Rusia sí, cayó en una suerte de revuelta popular. sí. ¿Tiene un nombre esa revolución, puede ser? Sí, tiene un nombre. Es el Euromaidán. Euromaidán le dicen. Euromaidán. Está bien, Claro. bien. En ese momento era un gobierno que además, digamos, no cumplía con los estándares mínimos de transparencia, te imaginarás, Mm, corrupción y demás. claro, Bueno, ese gobierno cayó sí, y con la caída, los intereses, digamos, que se vinculaban a Rusia en Ucrania empezaron a verse sí. eh, en peligro. En peligro, sí, claro, Y esta revuelta popular tenía intereses marcadamente pro-europeístas. claro, Ellos querían distanciarse de Rusia, claro. por más de los lazos económicos, culturales, sociales y hasta de familia que tienen. Mm, Ellos quisieron sí, pegar un volantazo y dejar de integrarse a Rusia y empezar a mirar a la Unión Europea para integrarse. claro, Ucrania lo que tiene es que es un país que étnicamente tiene dos grupos principales. Tenés los ucranianos propiamente dichos y tenés los rusos claro. o los ucranianos rusoparlantes también. Mm, Estos dos últimos responden por una cuestión de afinidad más al este, es decir, sí, a a Rusia, Rusia. sí, Los ucranianos propiamente dichos no, tienen más afinidad con lo que es Europa, tienen claro. una identidad nacional mucho más fuerte. Mm, eh, sí, y bueno, todo es un esto, país con una, ¿cómo se dice? Algo dividido, es una etnia dividida o no sé, etnia dividida o, ¿cómo se? Culturalmente dividido, no sé cómo. claro, es Mm, un país culturalmente dividido. claro, Y esa división cultural se refleja en sí. muchas cuestiones. Sí, yo estuve viendo, bueno, un gráfico que por ahí lo paso acá en el podcast cuando salga, sobre a medida que te vas más al oeste, justamente geográficamente hablando, eh, tenés una población mucho más parlante, o sea, que habla del idioma ucraniano, Claro, pero a medida que te vas al este, o sea, en torno al límite con Rusia, eh, tenés una mayoría incluso ruso parlante y bastante amplia mayoría rusoparlante. claro, Y no solamente te estamos hablando del borde exactamente, sino bastante de la mitad, digamos, para el lado del este. claro. Eh, Así que, bueno, es un país culturalmente dividido, Ucrania, y me estabas diciendo que, Y sí, sí, en 2014 lo que pasó es que con la caída del gobierno este que respondía a los intereses rusos,
Sí, fue electo un gobierno que respondía, digamos, a los intereses europeos, a europeos. una integración hacia Europa. Sí, En principio eso no tuvo mayores problemas. ¿Qué pasó después? Intentaron, por vía legislativa, tratar de empezar a homogeneizar el país en la parte cultural. Empezaron a limitar las actividades de la gente rusoparlante y de la gente étnicamente rusa. sí, Les mira. impidieron acceder a educación en su idioma, les Mm, restringieron un montón de, digamos, lo que es política cultural en su propio idioma. Cuestiones mira, que siempre tuvieron ellos como natural, ah, ya no eran naturales. Ya wow, ahora la directiva del gobierno ucraniano era: intégrense a Ucrania, sean ucranianos, o si no, van a ser ciudadanos de segunda categoría. ah. Y esto Eso en que... un principio Mm, fue recibido con protestas y marchas en contra y demás, sí, hasta que en un punto eso ya trascendió a otro plano y empezó la violencia. claro, Cuando empezó la violencia es que empezó la crisis propiamente dicha, con sí, conflicto armado y demás. sí, La primera acción fuerte que tomó Rusia en ese momento fue eh, reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos en una zona de Ucrania que se llama Crimea. Es una península que queda al sur sí, de lo que es la región de Ucrania. sí, ¿Qué pasó ahí? Esa es una zona que históricamente y actualmente prácticamente es étnicamente rusa en su totalidad. claro, Tiene sí, algunas minorías de otros grupos étnicos, tiene ucranianos, tiene tártaros, que son mm, un grupo étnico como los turcos. mm, Bueno, ¿y qué pasó? Esa gente no quiso saber más nada con el gobierno ucraniano y decidió por sus propios medios separarse. Fueron a un referéndum popular y decidieron que no querían ser más parte de Ucrania sí, y brevemente declararon su independencia como la República de Crimea. ah, mira, Tiempito después le solicitaron al Parlamento ruso la integración de la República a Rusia como miembro de la Federación Rusa sí, y la Federación Rusa aceptó eso. claro, ¿Qué pasó previamente a esa aceptación e integración a Rusia? Ucrania había decidido enviar tropas a Crimea para evitar esta fuga del territorio de Rusia. claro, ¿Qué pasó a su vez entre medio? Los rusos le sacaron la ficha. ¿Qué hicieron los rusos? Mandaron tropas. mandaron tropas. Y ahí fue el conflicto del 2014, ¿no? Y ahí comenzó el conflicto, si bien fue militar, pero fue sin violencia, Mm, porque hubo una intervención rusa en Crimea, pero sin muertos, sin violencia, sin destrucción de propiedad. mira, Hasta ese punto fue una intervención militarmente, pero pacífica. claro, ¿Qué pasó después? Otras partes de Ucrania vieron que se dio esto en Crimea sin mayor problema y quisieron imitarlo. mm, Hay dos regiones del este, una que se llama Luhansk y otra que se llama Lugansk, Donetsk. Claro, Donetsk. Sí, Luhansk y Donetsk. sí, que eso Quisieron fue, hacer lo mismo, eso le quisieron hacer lo mismo. dicen, claro, le dicen la Donbass region, la Claro, región Donbass, la ¿no? Algo, región del Donbass, sí, eh, como una región geográfica. claro. Y Y son en esas dos, dos Luhansk, perdón, sí, Luhansk y Donetsk serían, ¿qué serían exactamente? esos serían como para poner en términos nuestros, serían como dos provincias Ah, está bien. de Ucrania. Sí, Esas dos provincias sí, quisieron hacer lo mismo que Crimea, claro. porque étnicamente están en la misma situación. Mm, claro. Pero, ¿qué pasa en esa región? Digamos, el peso económico que tienen no es el mismo que tenía Crimea. La población que tiene tampoco es la misma que Crimea. Es Mm, una zona
de una riqueza mineral, agrícola e industrial muy grande, que no está en ninguna otra parte de Ucrania. Tienen depósitos de carbón y de hierro, y tienen enormes plantas de acero y puertos ¿Eso es el y Donbass o demás. Crimea? Eso es en el Donbass. Ah, mirá. Eso es en las Eh, regiones de claro, Lugansk y Donetsk. sí. Y ¿Y qué entonces, pasó? sí, Esta gente quiso hacer lo mismo que pasó de forma exitosa en Crimea, pero eh, el gobierno ucraniano intervino de forma más fuerte ahí, y Rusia no quiso intervenir como pasó como en Crimea. claro, Así que en un principio fueron manifestaciones de la gente de esas dos regiones contra tropas sí, ucranianas, manifestaciones que, bueno, con la violencia propia de sí, una manifestación, pero sin pasar a mayores, digamos, sí, hasta que pasó a mayores. claro, Pasó a mayores, en principio, con la defección, es decir, el paso de tropas de un bando a otro. Tropas ucranianas se pasaron al otro bando, sí, y la gente de esas dos provincias, por decirle de esa manera, sí. empezaron a armarse, voluntarios militares rusos empezaron a entrar en esas dos regiones, y empezó el conflicto en 2014. ¿Eso ya en el 2014 empezó? Ya en 2014 empezaron los tiros ahí, En muertos, Donbass. destrucción en el Donbass, en esas Sí, dos regiones. en esas dos. Y ese conflicto siguió, hubo guerra abierta, pero jodida, con miles y miles de muertos, destrucción, pueblos O asolados, y se llegó en 2015 al primer acuerdo de paz. 2015. ¿Qué pasó? Se mantuvo un acuerdo de paz tenue por muy poquito tiempo, que le dieron el nombre de Minsk I, porque se acordó en la ciudad de Bielorrusia de Minsk. Minsk, sí, Fue un acuerdo que tuvo un respaldo internacional de muchos países de Europa Occidental, Alemania, Francia. Enviaron observadores de una organización internacional para velar por el cumplimiento del acuerdo de paz, una organización que se llama OSCE. sí, Fue esa organización ahí para velar el cumplimiento del acuerdo de paz, sí, y Ucrania se comprometió a ciertos compromisos políticos para que desescale la situación, tratar de em, contener. a contener, acomodar a la gente dentro del la nueva situación de Ucrania. Mm, Es decir, que no se sientan en su existencia amenazada por este nuevo Estado ucraniano, que responde no tanto a los intereses rusos, sino a los europeos. Bueno, claro, ¿qué pasó con este acuerdo de paz? No se cumplió. sí, Por un motivo u otro no se cumplió, mm, y se reanudaron las hostilidades. claro. Esto El conflicto siguió, año 2015-2016 ya, así es. El y, conflicto siguió, y y en luego, adelante. y en adelante, se acordó de vuelta otro cese al fuego. Ah, mira. Y Ese ese, cese al fuego, en alguna medida, se cumplió un poco más, mm, pero no se cumplió la parte política del acuerdo. O sea, claro, habían llegado a un nuevo acuerdo de paz, sí, y ese acuerdo de paz tenía eh, condiciones políticas a cumplirse. Ucrania tenía que llevar adelante ciertas reformas, incluso constitucionales, para darles autonomía sí, a esas dos regiones. Eso es sí. lo fundamental. Y eso, Que esa gente pueda vivir como, como in- sienta que quiere vivir. independientes, claro. Claro, no independiente, no independiente, Ah, autonomía. Es decir, autonomía. que del gobierno central de Kiev no te impongan el idioma en el que tenés que hablar, en el idioma de instrucción en las escuelas. Claro, Es cosas fundamentales cosas para muy una persona que sociales. tiene, claro, Sí, que tiene otra cultura. claro, culturales, sociales. Claro, bueno, Este, todo eso no se mm, cumplió. El claro, acuerdo de paz fue algo que se rompía todo el tiempo, porque sí, no hubo un cese al fuego generalizado. claro. Había escaramuzas todo el tiempo. Ah, también eso, sí, También eso no se cumplió tampoco. claro,
El cese al fuego se cumplió parcialmente y la parte política directamente no se cumplió. No O se sea, cumplió la fue parte un política. acuerdo que tampoco sirvió. ¿Y Claro, qué pasó? Ahora recientemente, la previsión que se tenía en esas dos regiones era que por tercera vez el gobierno central ucraniano iba a querer y de forma definitiva resolver este conflicto por las armas. Y los claro. rusos No, estaban al tanto de esto. sí, y Y eso fue con el tiempo fueron acumulando tropas, mm, en el borde. intentando negociar con, ya no con Ucrania, porque no lo consideraban como una parte confiable para negociar, Sí, sino negociar con quienes habían garantizado los acuerdos de paz anteriores, es decir, con los europeos, con Estados Unidos, sí, para que esos, esos gobiernos de Europa Occidental y Estados Unidos ejercen cierto grado de presión sobre el gobierno ucraniano para evitar que de vuelta vayan a las armas. Bueno, de todo eso fue un fracaso, no se cumplió. claro, Y bueno, y estallaron las hostilidades de vuelta en esas dos regiones separatistas de Ucrania. sí. Y, Y bueno, Rusia se vio en la necesidad, porque Rusia a todo esto nunca les reconoció la independencia de esas regiones que se habían autoproclamado independientes, como había pasado como Crimea antes. claro. Rusia hasta este año nunca les había reconocido la independencia porque lo que siempre buscó fue tratar de lograr un acuerdo político siempre en el marco de lo que es Ucrania, reconociéndolas como parte de Ucrania. Ah, Lo que mirá, se buscaba era que sean regiones autónomas, pero dentro de Ucrania. claro. Esto no se pudo dar, Ah, así que el Parlamento ruso se vio obligado, pues esa es gente rusa que vive en otro país, básicamente. claro, Se vio obligado a reconocerles la independencia a esas dos regiones separatistas para, de sí, alguna manera, poder empezar a intervenir de forma más directa y ayudar a esa gente, que es la propia gente rusa que se está muriendo desde claro, 2014. claro. Son decenas de miles Y de muertos ahí. eso fue decenas de miles de muertos De 2014 hasta ahora. hasta ahora, y ahora fue cuando le reconoció Rusia con este operativo, se dice, ¿no? Sí, es Eh, una intervención militar. claro. Y con todo esto, lo primero que hicieron, o una de las cosas, me imagino, y corregime si me equivoco, eh, le reconocieron la independencia a Luhansk y Donetsk, ¿o no? Sí, 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 le reconocieron la independencia y al reconocerlos como independientes, los gobiernos de esas dos regiones separatistas reconocidas por Rusia como independientes le solicitaron ayuda militar para detener estas ofensivas ucranianas que constantemente sí, eh, producían muertes en esa gente. O sea, claro. una locura. En esa región, 8 años en guerra, más que la Segunda Guerra Mundial. Es sí, una una locura. locura. Sí, sí. Yo la verdad que no, en esa época creo que el mundo no estaba, o sea, el mundo, bueno, por lo menos occidental, o la gente que, qué sé yo, era como que iba muy, tenés que estar muy en el tema para saber que eso está sucediendo, comparativamente con lo que está pasando ahora, que está todo el mundo en boca de todos, Claro, ¿no? ni hablar. Sí, este, Bueno, y ahora lo que se busca con esta intervención militar en Ucrania es, en principio, detener los ataques ucranianos a Luhansk y a Donetsk, sí, neutralizando las capacidades militares ucranianas claro, como, digamos, como fase militar sí, y como en la parte política lo que se busca es, número uno, sí, lograr la neutralidad del Estado ucraniano, claro, es decir, que no busque ningún tipo de alianzas sí, de la OTAN, básicamente, con, básicamente contra la OTAN sí, y que se cumpla lo acordado en los acuerdos de paz anteriores, que le den autonomía a esa gente. Rusia no tiene interés en anexarse un pedazo más ah, de entonces Ucrania. lo que decís vos es, bueno, lo repito, es, no tiene Rusia interés de anexar más territorio No, ucraniano, no, sino, los, sí, los objetivos declarados es, número uno, neutralizar
las capacidades militares ucranianas. Número 2, que Sí, Ucrania acepte su estado como militarmente neutral, es decir, que no forme parte de la OTAN. Y número 3 es que se cumplen los acuerdos de paz claro, que se habían negociado anteriormente. Nada claro. más. No, Mm, no se quiere, Rusia no tiene interés en anexarse Ucrania, ni mm. otro pedazo más tampoco. Bueno, No creo que sea algo que estén buscando. claro, ¿Puede llegar a pasar? Y no sé, yo la verdad no sé, no claro. creo.